Hermanos, ¿sí se dieron cuenta de lo del granizo que nos cayó? Me avisaron. Tenía miedo de la camioneta blanca porque se había quedado afuera. Sí. Bueno, gracias a Dios que no le pasó Pero nada. yo pasé por ahí y dije, a ver si no se le quebró un vidrio a la ven. Nada. Nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a dar inicio, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a entonar la alabanza. Después de la alabanza, le vamos a pedir al hermano Escobar que nos dirija la primera oración, hermano. Por favor, después mi niño Jorge, él va a pasar y nos va a dirigir en 2 alabanzas. Posteriormente, pasaré a hacer la meditación de la palabra de Dios, la cual estamos estudiando fundamentos bíblicos. Himno número 5, hermanos. Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Oremos. Bendito Dios y Padre, le damos gracias, Señor, por este día que nos dio la vida, la salud, Señor, por llegar con bien a este lugar para meditar en su palabra, Señor, le damos gracias. Le pedimos, Señor, por el hermano que va a traer la clase, Señor, que tú le bendigas, Señor, le des ese privilegio que le has dado, Señor, de expresar tu palabra. Le pedimos por el hermano que va a dirigir los cantos también, Señor, que usted sea quien le ayude, Señor. Padre, le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Manita, te tranca la puerta de allá. Porque estamos. Traigo el mandado al familiar. En los himnarios negros, la página número 70 con la ya se pase lista. Si ven que parece que más o menos tuve la voz ronca. Yo lo saco. 70 en los himnarios negros. 70. Yes. Cantemos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando los
Cuando allá se pase lista, yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alma vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquel fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada vista y he de estar. Cuando allá se pase esta, cuando allá se pase esta, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y el 126. ¿124? 126. Ah, ok. Tendremos cantemos. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre, tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Tengo la voz ronca, pero eso no me va a parar para que cante. You did good. Gracias a nuestro Dios, hermano. Gracias a cada uno de ustedes que había estado orando por nosotros, por nuestro viaje. Reciban saludos de todas las iglesias de Cristo, de la ciudad o del país de la República Dominicana. Tuvimos la oportunidad de estar allá en una convención de la Iglesia de Cristo y todo estuvo excelente, ¿no? Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Nos dijeron, hermano, mande muchos saludos a su congregación. Ya estoy dando los saludos, hermanos. Y gracias a cada uno de ustedes por estar orando por nosotros, hermanos. Vamos a entrar a nuestro tema, hermanos, a nuestra clase bíblica de esta mañana. Y el tema en sí mismo, hermanos, de lo que vamos a estar hablando es concerniente al bautismo. La vez pasada, o la última vez que estuvimos hablando concerniente a los
Y esto, hermanos, nos lleva y nos dice las Sagradas Escrituras que todo aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermanos. Entonces es fundamental, hermanos, esa parte bíblica de nosotros poder confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, hablando concerniente al bautismo. La palabra bautismo, hermanos, significa sumergir. ¿Sí? Significa sumergir. Y cuando estamos hablando, hermanos, de sumergir, quiere dar a entender que la persona que va a ser bautizada tiene que estar completamente cubierta en agua. Completamente. ¿Sí? ¿Y para qué, hermanos, es el bautismo? Porque muchas veces, muchas denominaciones bautiza a la gente, pero para formar parte de. Muchas veces, hermanos, si no se le da el estudio necesario a lo que es el bautismo, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, ¿cree usted que podrá ser válido ese bautismo, hermano? Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras, hermanos, concerniente a esto. Busquemos el libro de Mateo, capítulo 28. Si usted trae cuaderno, papel, pluma, hermanos, les animo, en el amor del Señor, que tome sus notas, que haga sus propias anotaciones de lo que se va a estar hablando en esta mañana, concerniente al bautismo. En Mateo capítulo 28, a partir del versículo 16, hermanos, o más bien versículo 18, nos empieza a hablar, hermanos, concerniente a esa gran comisión de la cual nuestro Señor Jesucristo había pedido a los apóstoles de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso era la gran comisión para ellos. Hoy en nuestro tiempo, hermanos, no hay diferencia. Cada uno de nosotros que hemos obedecido la palabra de Dios, que hemos sido bautizados o sumergidos para el perdón de los pecados, es también nuestra obligación hablar y enseñar de Jesucristo como el Salvador. Aquí en Mateo capítulo 28 dice el versículo 18, 19 y 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense, hermanos, cómo empieza las Sagradas Escrituras a hablar aquí. Dice nuestro Señor Jesucristo, toda potestad. Y cuando dice que toda potestad, significa completamente todo, hermano. Que Él tiene todo poder. Si recordamos, hermanos, allá en el libro de los Salmos, capítulo 139, ahí nos hace mención el autor de ese capítulo, David, nos hace mención sobre tres cosas importantes: la omnisciencia, la omnipresencia, y el punto que quiero hacer es la omnipotencia, que Él tiene todo poder. Y cuando está hablando ahí, que nos dice que Él tiene todo poder, hermanos, en ese salmo, se refiere que Él es dueño absoluto y que Él puede hacer todo lo que Él quiera.
no hay nada que le va a impedir hacer algo. Él tiene todo poder. Pero hay que recordar que el enemigo también es un enemigo muy poderoso. Y que también tiene poder, hermano. Pero no tiene más poder que nuestro Señor Jesucristo. Amén. No tiene más poder que nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando está hablando en Mateo capítulo 28, regresando, y dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, entonces que Él es dueño absoluto, ¿dónde? Allá arriba y aquí en la tierra, hermano. En los cielos y en la tierra que tiene la potestad, que tiene el poder. Ahora, en el versículo 19, es cuando les dice a los apóstoles, por tanto, ir y hacer discípulos. Vayan ustedes y enséñenles ustedes lo que yo os he enseñado. Vayan y predíquenle, en otras palabras, a la humanidad. Y ustedes tienen que ir a ser discípulos. Aquellos, un discípulo, hermanos, para que sea necesario aquí, hermanos, un discípulo quiere decir o significa un seguidor de Jesucristo, hermano. No un seguidor de aquella persona que lo está instruyendo. Discípulo que entonces es seguidor de Jesucristo. Y cuando aquí les está dando, hermanos, que les dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Pero discípulos de Jesucristo, hermanos. Ir y hacer discípulos. Pero dice a todas las naciones, por todas partes del mundo. Pero dice aquí, hermano, bautizándolos. Y el bautismo, hermanos, ¿para qué es? ¿O por qué razón es el bautismo? ¿Por qué razón es la sumergión? Para el perdón de los pecados. Hechos, capítulo 2, versículos 37, versículo 38, dice. ¿Qué dice ahí, hermanos? El libro de los Hechos, capítulo 2. Dice 2:37. Y 38, hermano. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, dice aquí, hermanos, fundamentalmente, cuando ellos escucharon la palabra de Dios en el día del Pentecostés, Pedro les dijo, porque ellos andaban preocupados, andaban mortificados por la cuestión o por lo que ellos habían hecho, hermanos. ¿Qué habían hecho la gente en ese tiempo, hermanos, en el día del Pentecostés? ¿Se acuerdan? Crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y cuando la gente, aquellos fariseos, aquella multitud que estaba diciendo, crucifícale, crucifícale, empezaron a tener un cambio y se estaban preguntando a sí mismos ellos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y con palabras sencillas, palabras fáciles, Pedro les dijo dos cosas fundamentales: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Pero para qué era esto, hermanos? ¿Por qué razón tenían que arrepentirse y bautizarse?
¿Para qué era? Perdón de pecado. Era para el perdón de los pecados y para que recibieran el don del Espíritu Santo. Para esto era, hermanos. Sí. Y esto mismo es lo que nos enseña aquí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no queda solamente hasta ahí, hermanos, pero dice algo importante. Y dice el versículo 20, y enseñándoles. No nomás queda ahí. Lo bautizas y ya. Sino que Mateo 28, 20 dice, y enseñándoles a que guarden las cosas que yo os he enseñado. Y dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se fija, hermano, lo que dice? ¿Se fija, mi amigo, lo que la palabra de nuestro Dios nos está enseñando aquí? Vamos a ver otro pasaje que es parte también, hermanos, de la gran comisión. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y versículo 16, fíjense también lo que dice. Unas cuantas hojas están Marcos, hermanos. Y en el capítulo 16, en el versículo 15 y en el versículo 16, fíjense también lo que dice aquí. Marcos, capítulo 16, versículos 15 y versículo 16. Y otra vez, hermanos, ¿quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo está hablando y diciendo, ¿el mandamiento de nuestro Dios? ¿El mandamiento que nos han dejado, hermanos? Sí, es mandamiento de nuestro Dios. Y dice, hermanos, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora dice, hermanos, la primera parte fundamental, dijimos, en Mateo 28, 20, es el bautismo. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepentíos y bautícese, dos cosas, pero sigue diciendo bautizaos. Y ahora aquí en Marcos, hermanos, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Otra cosa fundamental. Tiene uno que creer, hermano. ¿Pero qué tiene que creer? Creemos que tenemos que ser bautizados y si no creemos, pues seremos condenados. ¿Ok? Dice aquí, el que creyere. Cuando está diciendo el que creyere, ¿a quién se está refiriendo, hermanos? Jesús, todo, Se refiere a la persona, el que creyere. Pero se está refiriendo, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. El que creyere a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Al que creyere, hermanos, en su palabra. Dice ahí. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, dice que será salvo. El que creyere y fuere bautizado. hermano, tanto que dice de bautizarse, porque hay religiones que no creen como que se tiene que bautizar. Nomás que ya rezan, ¿verdad? Que ya eres algo, pero tanto que dice del bautismo, ¿por qué no? Son decisiones de ellos, hermano. Y aparte, dependiendo de la persona que está enseñando, ¿verdad?, las escrituras. Muchas veces lo hacen para simplemente formar parte de la organización, formar parte de un grupo, pero en sí mismo muchas veces no lo hacen por convicción de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. A lo mejor también es porque de alguna manera ellos desean, ¿verdad?, que Dios tenga, ¿qué palabra decir?
como misericordia de aquellos que no son bautizados. Yo creo que todos deseamos, ¿verdad?, que Dios tenga misericordia, pero el que pone las reglas es Dios. Nosotros, por ejemplo, perdimos 2 vuelos en el camino, el primero y el último, y uno diría, ay, pero ¿por qué? Pues si mira, aquí está el boleto, mira, pero ellos tienen sus reglas, y si algo no va de acuerdo a lo que ellos consideran, se cierra el vuelo y el vuelo se va. Te quitan maleta y yo te dije que la maleta vaya. Entonces, ¿por qué nosotros siempre, los seres humanos, tendemos a quitarle a Dios autoridad? Tendemos a romantizar a Dios como, es que Él es bueno, es que no importa, donde tú estés, ahí adóralo, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero es lo mismo, los mandamientos y las reglas, ¿quién las da? Dios. Entonces, al momento en que la gente quiere restarle importancia, es como el que dice, es que ya me bauticé, ay, salvo, siempre salvo. Es una mentira de Satanás. Mientras tú no estés viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, el bautismo ahí quedó, ¿verdad? Hiciste un paso de fe, de obediencia, te bautizaste, pero no permaneces. O sea, tiene que haber un crecimiento en la vida del cristiano, y esto es lo que enseña la palabra. Aquí nos enseña, arrepiéntete y bautízate, declara, ¿verdad?, confiesa con tu boca que crees en el Señor, que Jesús nos levantó a los muertos. Todo eso que nosotros sabemos, y mucha gente romantiza y nomás, quiere ser perdonado, vamos a bautizarlo porque usted quiere ser perdonado por el perdón de sus pecados, pero no le permiten a la persona confesar, no le toman una confesión de fe. Y para lo triste es que la gente dejamos de estudiar la palabra y me gano el trabajo, me gano todo, los placeres, la vida, y empezamos a dejar a un lado a Dios. Entonces aquí mismo la palabra lo dice, ¿verdad? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué nos está enseñando o qué estamos aprendiendo nosotros relacionado a ello? Nomás llevamos dos pasajes bíblicos sobre el bautismo en sí. Es importante. Es de suma importancia, hermanos. Es de suma importancia. Y no debemos de tardarnos mucho hacia la obediencia. La palabra de nuestro Dios es bien clara, hermanos. Dice exactamente lo que uno tiene que hacer, pero la decisión es de uno mismo. Escrituras a las iglesias de Asia, hermano, el que tenga oído, oiga. Pero no oiga lo que dice el hermano Jorge, oiga claramente lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Porque es importante que usted escuche con claridad lo que la palabra de Dios dice. Yo puedo decir muchas cosas, hermanos. Yo puedo pasarme tiempo hablando y hablando y hablando. Pero si yo no me baso, me baso de acuerdo a la palabra de Dios, entonces, ¿qué estoy diciendo? Son palabras mías propias. Van a ser filosofías humanas. Y recuerden que vimos una carta, hermanos, que Pablo escribe a aquella iglesia, hermano, porque había una situación que estaba pasando ahí, que estaban integrando o queriendo integrar, ¿qué? Filosofías humanas, hermanos. Y Pablo les escribe directamente y les dice lo que tenían que hacer. Juan, hermanos, iglesia dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu tiene que decir. Oiga la palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Con eso. La Escritura misma lo dice. Y esto siempre les digo yo, no es mis palabras, son las palabras de nuestro Dios. Dios solamente me está utilizando como un instrumento escogido. Fíjense, hermano. Sí, y algo que es un hecho, yo recuerdo cuando yo me bauticé, yo tenía ya varios meses atrás que quería bautizarme, pero mi mamá me decía que no lo hiciera.
siendo ya cristiana. Ella me decía, espérate, es una decisión que tienes que tomar a conciencia, y muchos consejos así, que yo siempre pensé, si yo me hubiera querido bautizar, pues así, con esos reglamentos, yo no iba a poder nunca ser fiel. Pero entendí el amor de Dios, entendí que es la gracia de Dios la que me sostiene día a día. De eso estamos hablando ya casi 30 años, es que no los pasé ya de mi bautismo, no, ya los pasé, de mi bautismo. Y es una constante el buscar a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita aquí estoy sentada y con este chavo que ya está bautizado, pero no es una garantía ir al cielo solo el bautismo, porque aquí puede estar uno sentado, pero con una actitud pésima. Aquí puede estar uno sentado y está escuchando la palabra y viendo el reloj, ay, a ver a qué hora se acaba. ¿Qué quiere decir? Que tu corazón está lejos de Dios. Sí, obedeciste, te bautizaste, hiciste algo porque quieres ir al cielo después de que la muerte llegue, pero si no cuidas tu salvación con temor y temblor, ¿de qué sirvió? ¿Verdad? Entonces, me quedé pensando ahorita porque es algo importante. Igual hay quienes, como dice la hermana Francis, dicen que no tienes que ser bautizado, basta con creer y ya. Bueno, así síganle a su creer. Pero la palabra lo que me enseña es, si ya escuchaste, bautízate. Y ya estás adentro, no te salgas, mantente firme. Porque vienen pruebas, vienen dificultades. El mismo cristiano vivimos problemas. Pero ahí es donde la fe es probada, pero nosotros, que Dios nos ayuda a mantener firmes. Sí, así es. Hermanos que dicen, y esto se escucha mucho para allá, para el lado de mi pueblo, para allá para el Valle de Texas. Crees en el Señor y vas a ser salvo. Ya te salvaste, solamente tienes que creer. No sé si ustedes lo han escuchado aquí. Otros dicen, mándame una ofrenda de amor y serás salvo. Donde en la escritura, hermanos, dice, mándame una ofrenda de amor y serás salvo. Solamente tienes que orar. Donde en las escrituras, hermanos, dice, donde en las escrituras dice que solamente tienes que orar para ser salvo. Una vez salvos, siempre salvos. ¿Usted cree que la salvación se puede perder o no, hermanos? Porque dice la escritura ahí, dice la gente, una vez salvo, siempre salvo, hermanos. Pues yo pienso que se puede perder, hermano, porque como está la advertencia del pueblo de Israel que dice que fue olivo natural, y nosotros somos olivos silvestres, dice. A las ramas dice que se espera de ustedes, o sea, también podemos perder. Sí. No se crea cuando le digan que la salvación no se pierde. No se crea, hermanos, cuando le digan ya salvo, siempre salvo. No, hermanos. Porque la misma escritura nos dice, concerniente a la salvación, que sí se puede perder. Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice lo que dice, hermanos. 2:3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Fíjense, hermano, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se puede perder la salvación de acuerdo a este pasaje bíblico, hermanos? Te leo lo que dice MacArthur. Adelante. Dice, si la desobediencia al pacto antiguo de la ley traía juicio inmediato, ¿cuánto más severo será el juicio por la desobediencia al nuevo pacto del Evangelio de Salvación, que fue mediado por el Hijo, quien es superior a los ángeles? Sí. La salvación se puede perder, hermanos. Y nos hace la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vamos a escapar, hermano, de las manos
por una equivocación propia de haber descuidado nuestra salvación. Otro pasaje bíblico, hermano, dice, ahí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 27, si mal no recuerdo. Hebreos 9, 27, si mal no recuerdo, hermanos. Y si no es el 9, 27, se me hace que va a ser el 10, 27. Pero es 27. ¿De la manera que está establecido? No. Entonces, ¿qué? Y es Congregarnos, según algunos la tienen por costumbre. costumbre. No dejar de congregarnos, hermanos. No dejar de congregarnos. Y cuando uno mismo, hermanos, se está dejando de congregarse, está dejando de estar en las cosas de Dios, entonces, ¿se está perdiendo la salvación o no, hermanos? Oír la palabra y pues mejor no oír otras cosas del mundo. Oiga, pues ¿de qué le sirve de ser bautizado? Entender que nosotros necesitamos de Dios. Sí. Por ejemplo, estar como aquí ahorita congregados, es que le vamos a ofrecer, ¿dónde está nuestro corazón? Porque hay muchas iglesias, yo he tenido la oportunidad de visitar iglesias como la de T.D. Jakes, que son iglesias de 3,000 personas en un auditorio enorme, con una banda. A mí me gusta mucho la música, que suena bien, cantantes, coros que suenan bien, y alaban a Dios y gritan y patalean y aplauden y muy bonita adoración. Pero cuando una vez que salen, muchas veces ahí es donde tiene uno que mostrar lo que aprendimos, y ahí es donde ¿verdad? Ahí es donde, o sea, que y he conocido iglesias donde, no, hombre, la adoración estuvo bien. ¿Y por qué? No, pues es que no había quien tocar, o sea, que están esperando recibir, como si los de arriba tuvieran que, en lugar de ofrecer a Dios, ¿verdad? Se montan buenos shows, vete al Circo de Soleil, o sea, te cobran una feria, pero está hermoso lo que se presenta. Pero está la gente, estás pagando, esperando recibir algo así, cuando es uno el que va a ofrecer y alrededor. Hermana, ¿dónde dice que fue? ¿A cuál iglesia? ¿De quién? Es una iglesia denominacional, T.D. Jakes. T.D. Jakes, está allá por Dallas. ¿Es mexicano o americano? Americano, es una agricultura. Pero son gente que mueve a multitudes porque tiene una presencia para hablar. Pero es triste porque la gente busca eso, busca algo que me atraiga, que me llame la atención. Por eso tienen música para atraer también a la gente. Es bonito, pero no es lo que Dios está. Sí. Le pasa lo que Caín y Abel, ¿no? Cada quien ofrece lo que quiere, uno fruto de la tierra y el otro Sí. y nada más una adoración aceptó el Señor, los dos lo hicieron. El pasaje era, hermanos, Hebreos 10, 25. El que dice, no dejar de congregarnos como algunos la tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, la salvación, hermanos, se puede perder, de acuerdo a Hebreos 2, 3 y Hebreos 10, 25. ¿Ok? Ahora, regresando, hermanos, a lo que estamos hablando sobre el bautismo. Hay una historia de un fariseo. Y recuerde que los fariseos eran, ¿qué, hermanos? Conocedores de la ley. Sabían de la escritura, hermanos. Sabían lo que decía. Y este fariseo, hermanos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, dice que vino de noche al maestro. Vino de noche a nuestro Señor Jesucristo, donde Él estaba predicando. Y lo vamos a ver, hermanos.
Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a leer versículos 1 hasta el versículo 5, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y les dijo: de cierto, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, empieza primeramente la historia, que este era uno de los principales, ¿de dónde? Fariseo. Es fariseo, pero dice que es principal de los judíos. Entonces, él sabía la ley. Él sabía todo. Hagámonos la pregunta: ¿por qué razón? Si él ya sabía la ley, si él ya sabía lo que tenía que hacer, ¿por qué vino a Jesús? Él realmente sabía lo que tenía que hacer, porque era estudiador de la ley. ¿Estaban aquí, hermanos, bajo la gracia o estaban bajo la ley todavía? La gracia. Él estaba bajo la ley. Él estaba bajo la ley, porque él era judío. Y los judíos seguían bajo la ley. ¿No más los judíos? Sí. Todavía. Y muchos todavía siguen bajo la ley, Jesús como el Mesías. Nosotros, los gentiles, y digo nosotros, hermanos, porque nosotros somos los gentiles. Nosotros estamos bajo la gracia, hermano. La gracia la venimos a obtener cuando vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo y murió por nuestros pecados en la cruz. ¿Nadie se acabó la ley para nosotros? Para nosotros ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el nuevo pacto, en la nueva ley de Jesucristo. ¿Sí? Los judíos, hermanos, hasta esta fecha, aún siguen bajo la ley. Son Jews. Los Jewish, ¿sí? Ellos todavía siguen bajo la ley porque no aceptan o no quieren entender que ya vino nuestro Señor Jesucristo y que vino a este mundo y que murió y que resucitó. Ellos siguen esperando al Mesías cuando el Mesías ya vino, hermanos. Y esta persona que estamos hablando aquí en Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos. Acuérdense que los fariseos eran los estudiadores. ¿Era un judío o no era judío, hermano? ¿Era judío o no era judío? Sí, él era un judío, hermanos, y él sabía claramente. Pero recalco la pregunta, hermano: ¿por qué él vino a Jesucristo de noche? Él ya sabía lo que tenía que hacer de acuerdo a la ley. Hermanos, en el versículo 3 específicamente, fue cuando vino y le dice:
le dice nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 primeramente. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. ¿Sí? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él mismo, hermanos, se contestó. Él mismo, hermanos, estaba afirmando quién era Jesucristo, de acuerdo al versículo 2. Entonces, en el versículo 3 dice, Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estaba leyendo lo que mencionó ahorita el hermano Francis, que pregunta si nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley fue lo que se le dio a Moisés y a los padres por los profetas que les hablaban del tiempo antiguo, y para poder ofrecer a Dios era el sacerdote. El sumo El sacerdote. sumo sacerdote, ellos entraban, pero había un lugar santo y uno santísimo, y no podía entrar uno. Nada más el que podía entrar al lugar santo era El sumo sacerdote. uno. Entonces, cuando muere Jesús, que está en Mateo capítulo 27, el verso 47, dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, cuando Jesús está diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que está hablando. Y entonces estos los escuchan, ¿verdad? Dicen, oye, le están hablando a Elías. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndole en la caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, pero en tono de burla, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, ahí murió. Y en ese momento, el verso 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó. Y dice, en dos, y de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y pasaron cosas extraordinarias en la muerte de Jesús. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se pasaron cosas extraordinarias. Y el velo del templo, es decir, esa cortina que bloqueaba la entrada al lugar santísimo. La ruptura del velo significa que el camino a la presencia de Dios fue abierto a todos a través de uno nuevo y vivo, en este caso, a través de Jesús. Y el hecho de que el velo se hubiera rasgado de arriba hacia abajo muestra que ningún hombre pudo haberlo roto, lo hizo Dios. O sea, son cosas que muchas veces, eso no te lo predican en las iglesias. Eso mucha gente no, vea, pues es algo más allá que nosotros, más fuerte, que es lo que nos ayuda cada día, sigue adelante, ¿verdad? Aunque ahorita la cosa no esté buena, pero síguele adelante. Entonces, hermanos, dice aquí, hermanos, y le hace la pregunta a Nicodemo, ¿cómo es posible un hombre nacer siendo viejo? Fíjense, Nicodemo pensaba, hermanos, regresando de nuevo en el vientre de su madre o de su mamá, era como nacer de nuevo. Pero la palabra aquí, hermanos, dice, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 5, dice, el que no naciera de ¿qué? De agua y del Espíritu. El que no naciera de agua y del Espíritu, ¿qué iba a suceder, hermanos? No puede entrar en el reino de los cielos, hermanos. Fíjense. Entonces, ¿ha cambiado para hacia nosotros, hermanos, las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo había enseñado a través de los apóstoles hasta estos momentos? Si usted quiere estar en el reino de los cielos, si usted quiere ir al cielo, hermano, dice
aquí, el que no naciere del agua y del espíritu, no va a poder entrar al reino de los cielos. En otras palabras, el bautismo tiene uno que bautizarse para ser perdonado y entrar al reino de Dios. Sí. Y hay muchas personas, hermana, que bautizan como si fuera, aproveche, pero no es así, ¿verdad? Aquí el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, le está hablando derecho lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer. Y nosotros muchas veces, nomás, se quiere bautizar, sí, bautízalo, y sí, bautízalo, pero necesita uno sentarse. Por ejemplo, yo me he fijado, un ejemplo, la Iglesia Católica, para casar a una persona, obliga, porque esa es la palabra, a sus feligreses a tomar clases prematrimoniales donde les leen la cartilla. Y aún así se divorcian, ¿verdad? O sea, lo pasan, pero antes de los preparan para que sepan a lo que van. Y uno de cristiano, pues claro que sí te bautizamos, ¿verdad? Pero mira, hay que seguir esto y hay que seguir esto un día a la vez, pero hay que hablar con ellos. Okay. Preguntas, hermanos, comentarios que tengan. Y todavía no entro a la introducción. Todavía no entro a la introducción de nuestro tema, hermanos. Porque la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos. La cosa es, hermanos, abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y recibamos la palabra de nuestro Dios, hermano. La mía, la de Dios, porque la de Dios es verdadera. Hermanos. Sí, bueno, nomás ahí Hermano. donde dice del agua y del espíritu, ahí está haciendo mención al bautismo, ¿verdad? Sí. Del agua Sí. y del espíritu. Y cuando hace mención, hermanos, recuerde esta parte de Juan, de agua y del espíritu, que cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo a través de las aguas, dice que vino como en forma de paloma el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando aquí del espíritu, del agua y del espíritu, está diciendo el que no naciere verdaderamente a través del bautismo no podrá entrar al reino de Dios. Purificación, ¿verdad? Una vez que se bautiza uno, tiene que haber purificación y comenzar a vivir en santidad. No está uno acostumbrado, pero es necesario. Así es. Hermano, Hermano. ¿en dónde está donde dice de donde murió Cristo, que lo crucificaron y luego donde murió, donde dice el libro? Ahí en Mateo capítulo 27 se me hace donde estaba leyendo, 27. sí, donde estaba leyendo mi esposa. Ajá. Ahí debe de estar la historia de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es todo el capítulo. Es todo el capítulo para que pueda entender bien a bien a ello. Es preferible que lea completo el capítulo para poder llegar y saber a lo que está diciendo ahí. Pero es el capítulo 27. Ha habido personas que a mí me han preguntado, oye, y luego si no se bautizó, ¿qué? Si se murió y no se bautizó, pero era una buena persona. Yo siempre pienso en la salvación, Dios es quien nos dice cómo. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Si la persona ya murió, es Dios. Él la va a juzgar esos hechos y Dios sabrá cómo. Algo que yo siempre he tenido presente es que la grandeza de Dios y las decisiones que Él toma, Él no me tiene que consultar. Él es Dios. Dice que sus pensamientos son más grandes que los míos.
Pero lo que sí es que si yo ya lo entendí, ya no estoy pensando en lo que hicieron aquellos. Yo tengo que ver ahora por mi salvación, ¿verdad? ¿Quién va a juzgar? La palabra dice, el día del juicio nosotros por nuestras acciones, delante de Dios, delante del trono. Pero si tú ya sabes cómo hazlo, y lo que la Escritura me enseña a mí es predícalo. Predícalo. Así es. ¿Algo más que quieran agregar, hermanos? Si no hay más, vamos a dejar el mensaje aquí. Tengo una nota, no sé si lo anunciaron el domingo que pasó. Su hija, desafortunadamente, se quitó la vida, hace 2 semanas. Apenas este jueves la iban a cremar. Entonces ella está pidiendo las oraciones de parte de nosotros, por favor, que mantengamos a toda la familia, a ella como mamá. Oh, nieta, no hija, su nieta, que mantengamos a su familia. Dejó niños, sí, que estén orando por ella, por la hija de nuestra hermana, por el esposo y los 2 niños que dejaron, y en general a toda la familia. Y el jueves apenas iban, y me dice que están pasando por la situación. ¿Ok? Oraciones unos por los otros, hermanos. Sí, no anunció el hermano eso. Sí. Okay. Bueno. La mamá del hermano Sotero. Sí, la mamá del hermano Sotero, la semana pasada, también un problema en el cerebro que traían, sangre creo, en el cerebro, por lo que tengo entendido, pero que necesita mucho reposo y otras cositas, ¿verdad? Entonces, por esta razón se me da que siguen yendo nuestros hermanos para allá, para El Paso, mantenerlos en oración. Bueno, vamos a agarrar el receso, regresamos. Dios les bendiga.